Bien, nosotros no me voy a meter mucho en el tema de sismo porque no, ya cuando si ustedes deciden irse a estructuras van a ver todo lo que es ingeniería sísmica y van a ver todo lo que más a fondo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos una casa, un edificio, lo que sea. Entonces, recordemos que según las normas técnicas, y ahorita lo vamos a ver, hay dos métodos, uno que es el análisis estático y otro que es el análisis dinámico. Nosotros vamos a ver el estático, ahorita vamos a ver por qué, ¿sale? Pero bueno, en el estático lo que tratamos de visualizar es que nuestra edificación, nuestra casa, lo que ustedes quieran, va a estar afectado o va a ser, sí, afectado por una fuerza estática, donde justo donde tenemos las concentraciones de masa. Por ejemplo, si tuviéramos esta casa con dos niveles, aquí es donde se concentrarían las sí de los diferentes tipos de niveles. Y aunque las fuerzas en sí no llegan aquí en estos puntos, es lo que nosotros sabemos que las fuerzas llegan, ¿sale? Pero bueno, entonces, teniendo esto, vamos a imaginar que tenemos, por ejemplo, voy a dibujar aquí, un edificio, una casa o algo de 3 niveles. De igual manera, tenemos aquí las concentraciones de masa, y aquí tenemos la última masa. ¿Sale? Entonces, al momento de nosotros tener una fuerza que va a llegar con el sismo aquí, ¿sí? Aquí se van a generar diferentes fuerzas, ¿sale? Entonces, ¿por qué aquí abajo es más pequeña que arriba? Si ustedes se pueden analizar, por ejemplo, en el sismo del 2017, ¿dónde se siente más el sismo? ¿En la planta baja o en la planta alta? Entonces, mientras más alto sea el edificio, en la masa de hasta arriba, en la parte de hasta arriba, obviamente se siente más porque ahí la fuerza se intensifica, ¿sale? Entonces, si nosotros visualizamos por aquí existe más deformación que aquí y a su vez que aquí, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo volteamos, podemos observar que es como si fuera una viga empotrada, ¿sale? Entonces, en esto podemos también checar si nosotros tuviéramos una viga empotrada que se generan cortantes, ¿sale? Se van a generar los cortantes y sabemos que los cortantes se generan más grandes en la base y van disminuyendo conforme nos vamos alejando hasta el extremo de nuestra elemento, que sería lo mismo que tendríamos aquí. ¿Sale? Entonces, voy a mover esto. Entonces, podríamos decir que aquí tendríamos nosotros unos cortantes, ¿sí? Que aunque las fuerzas van aumentando mientras se aleja de nuestro desplante o de nuestra base, ¿sí? Aquí se van a generar cortantes. Voy a tener el cortante 1, el cortante 2 y el cortante 3. ¿Sale? El cortante 1 es igual a la fuerza 1, el cortante 2 es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 y el cortante 3 es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Entonces, como es lógico, el cortante se va a dar justo aquí. Si nosotros nos recordamos que es el cortante, pues es una fuerza que si tú la aplicas, tiende a existir un corte, o sea, tiende a que aquí esta parte baje y aquí exista un plano de corte, ¿verdad? Entonces, como el cortante mayor se da en la base, lo que nosotros queremos es encontrar este cortante, el cortante que se da aquí. ¿Y cómo se llama ese cortante? Se llama cortante basal, ¿sí? Podemos indicarlo así o cortante basal. Voy a poner aquí cortantes basal. Entonces, este cortante de quién depende, lógicamente va a depender de cada masa, de la fuerza y lógicamente de la altura, porque pues mientras más alejado, más desfavorable de la base. ¿Sale? ¿Sale, chicos? Entonces, bueno, en este caso generalmente creo que
no sé si alguien tiene 3 niveles, creo que todos tenemos de 2 niveles, entonces va a ser algo muy sencillo. ¿Sí quedó claro lo que vamos a hacer, muchachos? Entonces vamos a revisar según todo el peso de nuestra estructura, cuánto cortante se genera aquí. Y después este cortante basal lo vamos a comparar o lo vamos a revisar con el cortante que resiste la mampostería. Es decir, ahorita lo que nosotros vamos a hacer sobre este valor de este cortante y al final lo vamos a contar que sea menor o igual que el cortante resistente. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en la próxima sesión. Hoy vamos a obtener este valor, el cortante que se genera debido a todo el peso que ustedes tienen y a sus alturas. Y este de aquí lo vamos a obtener según el material que ustedes tienen también. Así como lo hicimos con carga, carga vertical, también lo vamos a hacer con este. Y obviamente, si estamos hablando de sismos, sabemos que, por ejemplo, cuando tuvimos el sismo del 2017, ¿cómo es que falla la mampostería confinada? ¿Cómo es que falla, chicos, ante el sismo? ¿Qué tipo de fallas se generan en un muro? Diagonales, se podría decir. Exactamente, entonces podemos decir, y lo vamos a encontrar así en las normas, que es un cortante diagonal. ¿Por qué? Porque cuando hay una fuerza aquí, ¿qué pasa? Esto tiende a jalarse hacia acá y esto hacia acá, generando fallas diagonales. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de evitar y vamos a revisar que nuestros muros sean capaces de resistir esto. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Sí, maestra. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a revisar todo esto? Pues no lo vamos a sacar de la manga, ¿verdad? Todo esto lo vamos a sacar de nuestras normas técnicas complementarias para diseño por sismo. Entonces, voy a ir revisando la norma y voy a ir copiando algunos pedacitos que es donde nos vamos a guiar. ¿Sale? Entonces, tenemos aquí las normas para sismo. ¿Sale? Aquí estoy. Y bueno, si ustedes, las normas para sismo están realmente muy cortitas a comparación de las demás, ustedes estaría bien que como tarea le dieran una leidita nada más a los 2 primeros capítulos. ¿Por qué? Pues porque muchas cosas ahorita no las vamos a comprender porque no hemos llegado a eso, no sabemos ahorita de rigideces, de desplazamientos, todo eso lo van ustedes a revisar en los semestres posteriores. Entonces, bueno, aquí la unidad 1 nos habla para así que de todo lo preliminar, ¿no? O sea, cuál es el propósito, requisitos, sistemas estructurales, cuáles son los criterios de análisis y diseño, criterios de diseño para cimentación, zonas. Aquí es muy importante mencionar los dos diferentes tipos de zonas. Por ejemplo, aquí yo tengo esto que está del gobierno de la Ciudad de México, viene un mapa donde está la zonificación geotécnica, sí, que es diferente a la zonificación sísmica. Sin embargo, esto nosotros ya no lo tenemos que buscar, ya no lo tenemos que identificar según nuestro predio. Afortunadamente ya tenemos la herramienta del SACID, que es el que automáticamente, según las coordenadas de tu ubicación geográfica, te va a dar los datos que necesitas respecto a esta zonificación. ¿Sale? Entonces, viene aquí clasificación de estructuras, tipo A, tipo B, etcétera, etcétera, todo eso que ya lo sabemos, cuáles son las acciones sísmicas de diseño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, aquí en el tema 1.2.2, me voy a brincar a esa parte. Dice aquí criterios de análisis y diseño. ¿Sale? No es cierto, miento. Ok, bien. ¿Dónde era? Bueno, ya me perdí. El chiste es que aquí en una parte nos dice, nos habla sobre los diferentes tipos, aquí está, los métodos de análisis de diseño sísmico. Entonces vamos a poner aquí en el capítulo 2,
métodos de análisis. ¿Sale? Entonces, lógicamente, la misma palabra de método dinámico y método estático nos hablan de qué tan complejo es, ¿verdad? El dinámico pues habla de movimiento, de algo más complicado a comparación del método estático. Entonces, aquí nada más lo que nos dice es que podrás utilizar cualquiera de esos métodos siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en cada capítulo. Es decir, si me voy al capítulo 7, y nos vamos al capítulo 7 que ya me pasé. Capítulo 7, aquí está. Vamos a revisar primero las condiciones que nos da el método estático. ¿Sí? Entonces ponemos aquí, capítulo 7, método estático. Y voy a copiarlo todo para que lo vayan teniendo. Sí, yo se los voy a copiar, pero de todas maneras sería interesante que ustedes lo copiaran. Entonces, aquí nos dice, para la aplicación de los requisitos contenidos en el presente capítulo, se tomará como base de estructura el nivel a partir del cual sus desplazamientos con respecto al terreno circundante comienzan a ser significativos, o sea, del desplante. Pero bueno, aquí lo que me interesa es esto. 7.1, los requisitos. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Vamos a leer. Dice, puede utilizarse el método estático de análisis para estructuras regulares. Todavía no hemos visto si una estructura es regular o irregular, etcétera, etcétera. Pero ahorita lo checamos. La regularidad no la va a dar el capítulo 5. ¿Sale? Estas estructuras tienen que tener altura no mayor que 30 metros. Entonces, altura tiene que ser menor o igual que 30 metros. Ajá. ¿Sale? Y para estructuras regulares, y una altura menor o igual que 20 metros para estructuras irregulares. ¿Sale? Para las estructuras que estén en zona 1, entonces esto aumenta a 40 para regulares y esto aumenta a 30 para irregulares. ¿Sale? Entonces, aquí habría que checar. Entonces, otra vez, de altura no mayor que 30 metros y estructuras irregulares de no más de 20 metros de altura. Para edificios ubicados. ¿Sale? Entonces, no podrá. Chicos, ¿me escuchan? ¿Me sacó? Mi internet creo que anda muy mal. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, ya. Sí, profesora. Perfecto. Bien, entonces, también aquí nos indica que el método estático no podrá utilizar estructuras que pertenezcan al grupo A o que sean muy irregulares de acuerdo con el capítulo 5. Ahorita checamos ese capítulo 5. Pero bueno, aquí ya nos habla de aceleraciones. Ajá, entonces, ahorita todavía no vamos a ver nada de aceleraciones, rigideces y desplazamientos. Entonces, creo que nuestras casas habitaciones cumplen con esto, ¿verdad? Tenemos alturas pues mucho menos que esto, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profesora. Por ejemplo, ¿me pueden decir alturas que tienen en sus proyectos ya totales, con toda la altura del entrepiso más hasta la de azotea? Para saber el rango en el que estamos, por favor. ¿No se saben la altura de sus proyectos, chicos? Pues creo que el de nosotros anda como en los 7 metros, profesora. 7 metros. 7 metros. ¿Por qué? Porque supongo que tienen de estas losas con pendientes muy grandes, ¿no? Pero pues pueden andar como desde aproximadamente de los 5.5, 7 metros, ya 8 estaría muy grande. ¿Sí? El Entonces, otro tiene 7.5. ok, entonces estamos dentro, ¿no? Ya sea
si es irregular o regular, según lo que vamos a ver ahorita. Pero de todas maneras, creo que nadie va a superar los 30 metros ni los 20 metros, ¿verdad? Entonces, cumplimos hasta ahorita con esta condición. ¿Sale? Entonces, el método estático nos habla en la siguiente parte de cómo vamos a obtener las fuerzas cortantes de diseño. Sí, aquí voy a llevarme esto y lo vamos a copiar por aquí. Entonces, esto bueno, porque aquí las normas es como que te dice tal factor, sácalo de acá, pero a su vez lo tienes que revisar tal sección y así nos lleva las normas de sección a sección. Pero bueno, para determinar las fuerzas cortantes de diseño, en diferentes entrepisos de una estructura, se supondrán un conjunto de fuerzas horizontales actuando sobre cada uno de los puntos donde se supongan concentradas las masas de los pisos. Es decir, esto que acabamos de hacer, esto es lo que nos acaba de decir, ¿sí? Se supondrán un conjunto de fuerzas horizontales, que son estas fuerzas horizontales, ¿vale? Actuando sobre cada uno de los puntos donde se supongan concentradas las masas de los pisos, o sea, aquí, ¿sale? Entonces es lo que nos está diciendo que hagamos. Ahora, cada una de estas fuerzas se tomará igual al peso de la masa que corresponde, multiplicado por un coeficiente proporcional h, siendo h la altura de la masa en cuestión sobre la base de la estructura. ¿Sí? Y bueno, aquí nos habla de periodos, etcétera. Todo esto no lo vamos a revisar nosotros porque no tenemos análisis dinámicos ni nada de eso. Entonces, esta es la expresión con la cual nosotros vamos a encontrar nuestras fuerzas cortantes. ¿Sale? Entonces, aquí nos dice WI, aunque lo dice aquí, lo voy a poner por aquí para que se tenga más claro, es el peso de la masa. Ahorita vamos a ver cuál es ese peso. Bien, por ejemplo, si tú tienes aquí tu casa habitación de 2 niveles, ¿sale? Tu primer peso va a ser todo esto. ¿Qué incluye esto? Incluye losa de azotea, incluye muros de planta alta, ¿sí? Traves que puedas tener, y aquí por lo general también tienes tu tinaco, etcétera. Esto es lo que incluye este peso. Este sería W2, ¿sale? Ahora, W1 sería todo esto. ¿Qué te incluye este? Pues incluye losa de entrepiso, traves, aquí, ¿qué más tienes? Muros de planta baja y nada más. ¿Sale? Entonces, aquí sería esto. Estos serían los pesos como los vamos a considerar. Ahorita vemos cómo los calculamos. Bien, entonces ya tenemos WI. ¿Sale? Luego dice HI, pues es la altura. Esta sería H1 y esta sería H2. Este sería W1 y este sería 2. ¿Sale? Bien. Luego dice, bueno, aquí es importante recalcar que es sobre el desplante y el desplante es sobre, pues, el nivel que tenemos aquí. No sobre cimentación ni nada, sino sobre el desplante. Ahora, Q' dice que es el factor de reducción por comportamiento sísmico. ¿Sí? Ahí me fui un poco chueca. Sísmico, definido por la sección 3.4. ¿Sale? Pero si nosotros nos vamos a la sección, estas no son, están acá, sección 3.4, aquí nos habla y nos da una expresión, pero de nueva cuenta, como no estamos trabajando ahorita espectros, ni periodos, ni nada de eso, me voy a ir aquí.
¿Sale? Aquí, ojo, en este. Factores de comportamiento sísmico y distorsiones límite para estructuras bueno, aquí tenemos, por ejemplo, para de acero, tenemos factores de comportamiento para estructuras de acero y compuestas, para estructuras de mampostería también tenemos aquí. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a utilizar, ¿sale? Aquí nosotros vamos a obtener un factor Q. Entonces, aquí me lo voy a llevar, que es la tabla 4. La tabla 4.2.3. ¿Sale? Entonces, nosotros observamos que aquí este es Q y este es Q', perdón, y este es Q. Entonces, vamos a partir de Q y Q lo vamos a convertir en Q' porque lo vamos a multiplicar por un factor de regularidad. Ok, entonces, ¿qué es Q? Q es un factor de comportamiento sísmico, ¿sale? O sea, según el tipo de estructura, nos está dando un factor por el cual nosotros vamos a afectar nuestras fuerzas, ¿sale? Pero lógicamente tiene que ser diferente para todos los diferentes tipos de materiales. ¿Por qué? Los factores que podemos encontrar, regálenme un segundo, por favor. Entonces, tenemos factores que van desde 4, 3, 2 y 1. Esto se refiere o esto va relacionado con la ductilidad del material. Por ejemplo, si nosotros revisamos aquí los de, bueno, acero, tenemos valores desde 4. ¿Sí? Aquí en concreto tenemos también 4, pero ¿por qué? Porque aquí nos habla de la ductilidad. Entonces, todos los que tienen ductilidad alta valen 4. Y mientras va bajando la ductilidad, nosotros sabemos que la mampostería no tiene una ductilidad buena. ¿Saben ustedes si recuerdan qué es la ductilidad? ¿Qué es la ductilidad, chicos? Es como la transferencia de calor, algo así, ¿no? La deformación. No, viene con la deformación. Tiene que ver con metales, ¿no? Es Exactamente, por ejemplo, la si capacidad que tienen los metales como a doblarse sin que se rompan, creo. Algo así. Sí, es como deformarse, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos falla dúctil y falla frágil? Si tú le Ajá. aplicas una fuerza aquí a una barra de acero que tiene una ductilidad alta, pues se va a deformar, deformar y deformar y deformar hasta que se va a quebrar, ¿no? Entonces tiene mucha capacidad de deformación antes de llegar a la falla total. Pero si tú tienes, por ejemplo, una barra hecha con puros, bueno, no nos vayamos con mampostería, con concreto así solito, ¿qué va a pasar si tú le aplicas la fuerza? A lo mejor se va a deformar tantito, otro poquito vamos a darle, y de repente llega a la falla. Entonces, aquí vamos viendo cómo se va deformando, deformando, y va perdiendo capacidad de carga hasta que llega a la falla total. En cambio, los materiales que no son dúctiles se deforman un poquito y de repente no te avisan y llegan a la falla. Por ejemplo, un material frágil, pues es la mampostería, ¿verdad? Si tú tomas un ladrillo y lo sometemos a una fuerza de tensión, ¿qué va a pasar? No se va a deformar, ¿verdad? En cualquier momento No. que va a pasar, se va a trozar, se va a quebrar. En cambio, si tomas una barra, no sé si en resistencia de materiales, no creo, no hicieron sus prácticas, ¿verdad? En resistencia de materiales, ¿no? No. No, ¿verdad? Entonces, en resistencia de materiales se hace una práctica donde ustedes toman, bueno, no ustedes, toman una barra de metal, me parece que la que tenemos en laboratorios de latón, o bueno, pueden tomar diferentes tipos de metales, y entonces en una prensa universal se va a someter a una fuerza de tensión. Entonces, conforme la vamos tensionando,
Lógicamente, al ser una prueba de laboratorio escolar, pues no nos dejan llevarla mucho a la falla, pero podemos ver que muchas de estas ya tienen ¿cómo le llaman? Se me fue ahorita el término. Vamos viendo que estas barras tienen una disminución de sección aquí, menos sección. ¿Por qué? Porque van siendo estiradas, estiradas, estiradas hasta que aquí llegan a la falla. Entonces, aquí su sección se va a ver mermada, se va adelgazando conforme tú lo vas estirando. Entonces, tú puedes ver cómo se va estirando, puedes ver cómo está fallando poco a poco. Pero en cambio, vuelvo a repetir, con un material que no es dúctil, que es frágil, eso no se vería. Entonces, esa es la diferencia, chicos. Entonces, este factor de comportamiento nos habla de eso, qué tan dúctil es nuestro material. Como la mampostería no es muy dúctil, podemos observar que solamente tenemos valores desde 2 hasta 1, o sea, conductividad baja y muy baja. Entonces, nosotros vamos a revisar aquí, por ejemplo, tenemos muros de carga de mampostería confinada de piezas macizas con refuerzo horizontal. Ajá. Muros de carga de mampostería confinada de piezas macizas. Este es el que vamos a utilizar. Muros de mampostería confinada de piezas huecas. Aquí disminuye obviamente un poquito. Entonces, aquí es según el material que nosotros utilizamos. Yo creo, yo lo que vi es que la mayoría tiene piezas macizas. Entonces, aquí todos vamos a tener igual a 2. ¿Sale? Entonces, bien, ya tenemos nuestro factor de comportamiento sísmico, pero este no es el que vamos a utilizar aquí, porque aquí nos está pidiendo a Q', ¿sale? Sin embargo, si nosotros revisamos aquí nuestra sección 5, ¿sale? Aquí si ustedes leen todo esto nos habla de que este factor tiene que ser afectado por nuestra regularidad. Entonces, voy a copiar todo esto. Entonces, esto nos habla de qué tan regular es nuestra estructura y nos va a afectar al factor de comportamiento que finalmente vamos a utilizar. ¿Sí? Ahorita lo vemos y lo explicamos más detallado para que no quede así como, ¿qué? ¿Me pueden escuchar, chicos? Mi internet anda un poco inestable y ya me sacó otra vez. ¿Me oyen cortado o me oyen bien? No, la escuchamos bien, profesora. Bien, profesora. No sé por qué me bota. Pero bueno. Entonces, recordemos, recapitulando lo que acabo de decir, tenemos, no me estés, perdón, tenemos nuestro factor Q, pero este Q2, según lo que dice aquí esta parte, ¿sí? Vamos a afectar ese valor, ese factor Q, con unos factores que nos va a decir aquí. Entonces, déjenme revisar aquí un poquito. Aquí está. Me salté me brinco aquí. Voy a copiarlo todo, aunque no lo utilicemos todo, porque nos habla por ahí de entonces. Aquí yo les voy a dejar toda la parte de las normas que utilizamos para que la incluyan en sus trabajos. ¿Sale? Entonces, bien. Para poder saber con qué factor puedo afectar mi factor de comportamiento, tengo un factor de 0.8, tengo un factor de 1 y tengo un factor de 0.7 según la regularidad de nuestra casa habitación. ¿Sale? Permítanme un segundo. ¿Sale? Entonces, según la regularidad de nuestra casa habitación, vamos a poder tener uno de estos factores para poder convertir a Q en Q' y ya poder utilizarla en esta expresión. Entonces, nos dice, condiciones de regularidad. Para los efectos de este capítulo, la dimensión de la planta de un sistema estructural se define como la delimitada por
por los paños exteriores de los elementos resistentes verticales ubicados en la periferia, ¿sale? O sea, ubicado, más bien a paños exteriores, ¿no? Ajá. Lo que se obtiene con las dimensiones de la planta, bla, bla, bla. Entonces, bien, aquí nos habla de desplazamientos, así que nos habla de análisis elástico, todavía no hemos visto eso, esto lo van a ver ustedes posteriormente. Entonces, vamos a ver qué es una estructura regular. Para que una estructura sea regular, tiene que cumplir con los siguientes requisitos, que son 13 condiciones de regularidad que ustedes tienen que nombrar y poner en su proyecto una por una. Entonces, vamos a ir checando una por una. Permítanme. Entonces, vamos a ir checando una por una. La condición de regularidad 1 nos habla de lo siguiente. Los diferentes muros y marcos y demás sistemas sismorresistentes verticales son sensiblemente paralelos a los ejes ortogonales principales del edificio. Se considera que un plano o elemento sismorresistente es sensiblemente paralelo a uno de los ejes ortogonales cuando el ángulo que forma en planta con respecto a dicho eje no excede 15 grados. ¿Sale? Es decir, nosotros sabemos que aunque estos ejes X y Y no existen, pues nosotros los ubicamos como para referencia, ¿no? Entonces, si tu casa habitación es completamente, por así decirlo, ortogonal, o sea, va paralelo a estos ejes, entonces cumples, ¿sí? Si tú tuvieras de igual manera los ejes que rigen nuestra edificación y a lo mejor tienes algo así, digamos, por ejemplo, ¿no? Este ángulo tiene que ser menor o igual a 15 grados para cumplir. Si este ángulo, vamos a poner, si el ángulo es mayor que 15 grados, entonces ya no cumples, ¿sale? Si es que tienes, por ejemplo, un muro de carga, ¿sale? ¿Sí quedó clara esta primera condición? Sí, profesora. ¿Sí? Creo que es bastante sencillo comprenderla. Luego, la segunda condición nos dice, la relación de su altura a la dimensión menor de su base no es mayor que 4. Bueno, supongamos que en planta tú tienes esto, así, que tu casa habitación forma un rectángulo. Aquí tienes 10 metros y aquí tienes 5 metros. ¿Sale? Y tú de altura, dibujándola de altura, tienes un total de 7 metros. H voy a poner. Entonces dice que la relación de H entre la base menor, ¿cuál es la longitud menor de estas dos? 10 o 5. 5. Entonces sería 7 entre 5, lo que nos daría un número de ¿cuánto, chicos? Por favor. 1.4. 1.4. Perfecto. Entonces, decía que esta relación no es mayor que 4. Esto es menor que 4, por lo tanto, cumplimos. Si esto nos diera una relación mayor de 4, entonces no cumplimos. Y hay que ir anotando cuáles son las condiciones que no vamos cumpliendo. Luego, tenemos la tercera condición que dice la relación de largo a ancho de la base no es mayor que 4. Digamos que tenemos la misma planta. Tenemos 10 metros y aquí volvemos a tener 5 metros. Entonces, lógicamente, ¿cuál es el largo? La longitud mayor. El largo es la longitud mayor y el ancho es la longitud menor. Por lo tanto, dice que la relación del largo a ancho, o sea, si yo divido el largo entre ancho, debe ser menor que 4. Entonces vamos a revisar. El largo mide 10 metros entre el ancho que mide 5 metros. Esto me da 2. Por lo tanto, esto es menor que 4. Por lo tanto, cumplimos perfectamente con esta condición. ¿Sale, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda?
No, profesor. ¿No? Perfecto. Me voy con la número 4. Me voy con la condición número 4, la cual me dice lo siguiente. En planta no tiene entrantes ni salientes de dimensiones mayores que el 20%. Entrantes o salientes tienen que ser menores que el 20% de la dimensión de la planta medida paralelamente a la dirección en que se considera el entrante o saliente. Ok, ¿qué es un entrante o saliente? Por ejemplo, ustedes tienen su planta y tienen esto. Esto es considerado como un entrante o dos salientes, chicos. ¿Cómo lo considerarían ustedes? Como un entrante, ¿no? Como un entrante porque es menor. Entonces, esto de aquí sería un entrante. ¿Sale? Entonces, esta dimensión vamos a decir que se va a llamar A. ¿Sale? Y toda esta, que es la dimensión paralela medida a con ese entrante, es A. Entonces, A debe de ser menor o igual, en el peor de los casos. Mamita, esto no va aquí. Menor o igual que el 20% de todo lo que mide A. ¿Sale? Si tienen duda, lo revisamos de nuevo. Dice, no tiene entrantes ni salientes mayores que 20% de la dimensión de la planta medida paralelamente a la dirección que se considera el entrante o saliente. ¿Sale? Ahora, si tuviéramos en el caso un saliente, ¿sale? Algo así. Esta sería entonces la A minúscula y esta seguiría siendo A mayúscula. Entonces, de nueva cuenta, la dimensión del saliente es menor o igual que el 20% de todo lo que mide A. ¿Sale? Si se dan cuenta, ambas están medidas paralelamente. Si yo tomara esta no sería. ¿Por qué? Porque esta sería perpendicular. ¿Sale? Bien, regálenme un segundito, chicos, por favor. Perfecto, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí todo Sí, claro? profesora. Yo tengo una duda. Dígame. Entonces, en el caso de que haya más salientes o entrantes, ¿se les suman las As minúsculas? No, tienes que considerar una por una. Ah, ok, ok. Por ejemplo, si tuvieras otra por aquí, entonces esta la consideras aparte, tienes que checar que si esta cumple, adelante. Si esta no cumple, entonces ya no cumple. Si una de tus entrantes o salientes no cumple, entonces no cumple la condición. Aunque estén en ¿Vale? el mismo eje, bueno, en el mismo lado. Ajá. Por ejemplo, si tuvieras otra saliente aquí. Las dos tienen las que cumplir independientemente. Y bueno, solitas. exactamente. Separadas. ¿Por qué? Porque si tú las sumas estarías diciendo que tu saliente estaría por acá. Y Ah, no ok, es ok. cierto. ¿Vale? Entonces quedaría así. Bien. Entonces, me voy con la condición número 5. ¿Sale? La condición número 5 es muy sencilla porque nos dice lo siguiente. Dice, cada nivel tiene un sistema de piso cuya rigidez y resistencia en su plano satisfacen lo especificado en la sección 2.7 para un diafragma rígido. Sin revisar la sección 2.7, esto nos habla de que nuestras losas están coladas con nuestros castillos, ¿sale? Y a su vez están confinando a los muros, o sea, tenemos
diafragmas rígidos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es mampostería confinada, porque todos estos elementos están unidos de tal manera que cuando llegue el sismo, todo esto trabaje junto. ¿Sale? Quiere decir que aquí, aunque no lo veamos, constructivamente lleva o sea, debe estar unido. Todo esto está unido, ¿para qué? Para que todo esto trabaje junto y no trabaje todo separado. Pero bueno, nos está hablando de losas. Entonces, estas losas están coladas monolíticamente con los demás sistemas estructurales que vendrían siendo los castillos y las dalas. ¿Sale? Entonces, cumplimos con esta condición. Tenemos rigidez en cuanto a piso. Y si cumplimos, aquí todos vamos a cumplir esta condición. ¿Sale? Luego tenemos, me voy a ir de este lado me voy a ir a la condición número 6, que dice lo siguiente. El sistema de piso no tiene aberturas que en algún nivel excedan 20% del área en planta de dicho nivel. Segunda, las áreas huecas no difieren en posición de un piso a otro y se exime a la azotea en construcción. Por ejemplo, si ustedes tienen una losa de entrepiso en la cual tienen un hueco, este hueco tiene una área, ¿sí? Y todo el tablero tiene también una área, por lo tanto nos está diciendo aquí que esta área no excede el 20% del área total, considerando aún el hueco. O sea, el área A, área del hueco, debe ser menor o igual que el 20% del área total de la planta. ¿Sale? Ahora, nos habla que no difiere de nivel a nivel. Pero esto solamente aplica, por ejemplo, para quienes tengan, por ejemplo, déjenme dibujar algo así. Nosotros en casa habitación, por ejemplo, tendríamos, supongamos que aquí tengo mis escaleras y arriba en la losa de azotea no la tengo. Entonces, ¿cumple esta condición? Sí la cumple. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que se exime de este requisito la azotea de la construcción. Pero si tú tuvieras un edificio que tiene más niveles, en el cual esta losa tiene, déjenme borrar aquí, esta losa tiene un hueco por aquí y esta tiene otro hueco por acá, entonces ya no cumpliría. ¿Por qué? Porque no coinciden. Sí, pero bueno, esto no aplica para nuestra casa habitación porque únicamente tenemos una losa a revisar, que es la losa de entrepiso. ¿Sale? Entonces, aquí sí consideramos a la escalera. Entonces, aquí hay que checar el hueco que representa la escalera. ¿Por qué? Porque obviamente en esa parte donde está no hay losa, ¿verdad? Aunque nosotros hayamos trabajado como un tablero más, lo hicimos nada más para poder transmitir la carga, pero realmente sabemos que ahí la escalera representa un hueco en la losa de entrepiso. ¿Es correcto? Entonces, tienen que checar el hueco que representa la escalera y compararlo con el área total de su planta. ¿Sale, chicos? Sí, es profesora. Si tú tuvieras más huecos, 2 o 3 huecos, de igual manera los checas por separado. Si uno solo de ellos supera el 20% del área total, entonces ya no te cumple. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. ¿No? Perfecto. Me voy con el 7. ¿Qué dice el 7? El 7 me habla del peso. Dice, el peso de cada nivel, incluyendo la carga viva que debe considerarse para diseño sísmico. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es la carga viva que vamos a considerar para diseño sísmico según lo que vimos al principio? Tengo carga viva máxima, instantánea y media. ¿Cuál de esas tres? La máxima. Ah, no, la instantánea, perdón. Instantánea, porque la máxima es la que utilizamos para bajada de cargas. En este caso vamos a utilizar la instantánea, ¿sale? Entonces, la carga que tenemos no es mayor que 120% del correspondiente al piso inmediato inferior.
Es decir, vamos a hacerlo más gráfico para que quede más claro. Recordemos que el peso por nivel incluye todo esto. Este sería el peso 2 y este sería hasta la losa aquí. Esto sería el peso 1. Entonces, W2 debe de ser menor o igual que el 120% de W1. Vamos a volver a leer. El peso de cada nivel no es mayor que 120% correspondiente al piso inmediato inferior. Es decir, si suponiendo que este peso vale 100 kilogramos, un ejemplo muy burdo, pero para ejemplificarlo mejor, ¿cuánto deberá de valer máximo W2, chicos? 120 kilogramos. 120 kilogramos. No puede superar ese peso. Si lo supera, entonces ya no cumpliría. Si está dentro de este rango, entonces estamos en lo correcto. ¿Sale? ¿Quedó claro este punto 7? Sí, profesora. Sí, perfecto. Bien, el siguiente nos habla de en cada dirección ningún piso tiene una dimensión en planta mayor que el 110% de la del piso inmediato inferior. Sí, vamos a ver eso primero. Es decir, supongamos que ustedes tienen su casa así y tienen que esta parte de aquí tiene una longitud mayor que aquí. ¿Vale? Entonces, esta longitud y esta longitud hasta aquí sería L1, L2. Entonces dice que L2 no deberá superar ¿cuánto? Vamos a revisarlo. Dice el 110% que la del piso inmediato inferior. ¿Sale? Ningún piso tiene una dimensión en planta mayor que 110% de la del piso inmediato inferior. Entonces tiene que ser menor o igual a L1. Sí, bueno, aquí yo lo representé aquí, pero en realidad debería de ser, por ejemplo, la losa de entrepiso con respecto a la planta o a la losa de hasta abajo. O sea, la diferencia que se forma aquí. ¿Sale? Entonces, esto no debe de superar el 110%. ¿Sale? Aunque bueno, aquí en nuestras casas habitaciones creo que lo máximo que llegan a salirse es lo del balconcito, lo del closet. Yo creo que todos van a cumplir esto. Si esto se refiere a cuando tenemos edificios, no sé, muy grandes, por aquí encontré yo una presentación, luego se lo voy a pasar. Lo único malo de esta presentación es que no está actualizada. Esta presentación está hecha con las normas del 2004, sin embargo, hay algunos conceptos que nos van a servir. Regáleme un segundo, por favor, chicos. Bien, entonces, léanla toda, ¿sí? Aquí lo que me interesa y lo que yo estaba buscando es una manera de representar las condiciones de regularidad mejores que lo que yo estoy tratando de explicarles, algo más, más gráfico. Y bueno, me encontré con esta. Las condiciones de regularidad son similares, pero pues sí hay cambios. Por ejemplo, aquí todo esto nos habla de algunos sistemas que pues a lo mejor les puede servir para su siguiente semestre estas imágenes, conceptos, ¿sí? Pero ahorita lo que me interesa son lo de las condiciones de regularidad, ¿sale? Aquí en la primera nos hablaba de que era sensiblemente simétrica, ya no se menciona nada de simetría, ahorita ya nada más lo que se menciona es que deben de ser ortogonales, ¿sí? Aquí nos habla de eso mismo, por ejemplo, aquí nos habla de la relación de H entre B, y L entre B, lo que acabamos de ver. Aquí nos manejaba 2.5, sin embargo, ahorita ya aumentó en lo que revisamos hasta 4, ¿sale? Entonces, aquí esto de las entradas y salientes me parece que sigue siendo similar. Aquí podemos ver que tiene bastantes entradas. Estos se consideran salientes porque es mayor y este se considera entrante, ¿sale? Entonces, bien, aquí tenemos el sistema rígido de piso.
¿Sale? Por ejemplo, aquí se ve que las losas están rigidizadas, están sostenidas, y acá no, aquí se ve que en esta parte no hay quien tome o envuelva, por así decir, todo el sistema estructural. Pero bueno, ya la revisen con más calma. Luego tenemos esta, la de los huecos, ¿sí? Que también esto ya no lo tenemos nosotros, la relación, no tenemos que hacer ninguna relación, sino simplemente checar lo del 20%, ¿sí? Lo del peso, también, aunque aquí ya nada más nos concentramos en esta primera condición, esta ya no. ¿Sale? Entonces, cuando tenemos obviamente un peso mucho más grande arriba, pues ¿qué tenemos? Si se presenta un sismo, pues esto. ¿Sale? Ahora, aquí, lo de la longitud. Aquí, por ejemplo, podemos ver que todas estas plantas, estas losas, obviamente son mucho mayores que estas. Entonces, aquí tendríamos que checar la condición que nos manejan las normas que estamos viendo, porque aquí igual ya nada más no nos habla nada más de la primera condición. ¿Sale? Bueno, luego aquí, perdón, estábamos con la 8 y no la terminé de revisar. Entonces, lo segundo que hice es, ningún piso tiene dimensión en planta mayor que 125% de la menor de las dimensiones de los pisos inferiores. Pero esto aplicaría solamente si tuviéramos muchos niveles. Entonces, de todos esos niveles tomas el menor y la mayor no tiene que ser mayor que el 125%. Pero para nosotros, por lo general, pues no aplica porque solamente tenemos 2. Luego nos vamos con el 9, que es la imagen que ahorita estábamos viendo, ¿sí? Que dice que todas las columnas están restringidas en todos los pisos en las dos direcciones de análisis por diafragmas horizontales o por vigas. Por consiguiente, ninguna columna pasa a través de un piso sin estar ligada con él. Es decir, nuestras columnas, pues, ¿quiénes serían? Nuestros castillos. Y todos nuestros castillos, ¿cómo están, chicos? ¿Están sueltos? No, están unidos a las dalas y a su vez a las losas, ¿no? Entonces, todo esto está restringido hacia movimientos, o sea, están, como lo dice aquí, el término que manejan aquí es restringida en todos los pisos en las dos direcciones. ¿Cuáles direcciones? Pues en dirección, llamémosle X, y en dirección Z, ¿sale? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que en estos niveles, esta columna, pues obviamente no está restringida, está suelta, ¿sale? Entonces, pero para nuestras casas habitaciones no tenemos eso, a menos que tuvieran una columna, pues entonces ahí sí ya no cumpliría esa condición. Sí, si tienen, yo sé que hay proyectos que tienen una columna aislada, pues entonces ahí ya no cumpliría, ¿sale? Luego nos habla de la condición 10, ¿sí? Que es la que también nos habla de columnas. Y esta condición nos habla de que todas las columnas en cada entrepiso tienen la misma altura, aunque ésta pueda variar de un piso a otro. Se exime de este requisito al último entrepiso de la construcción. En este caso, ¿dónde está? Aquí. Toda la altura igual por cada entrepiso, excepto las de el último. ¿Y cuál sería nuestro último entrepiso, chicos? Sería la planta alta. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, aquí lo que tendrían ustedes que checar, si tienen su casa habitación, es que no tengan esto, que a estas columnas midan algo y estas midan otro. Pues sabemos que no tenemos losas de entrepiso inclinadas, ¿verdad? O que tengamos cambios de nivel en nuestras losas de entrepiso y entonces las columnas cambien de altura, tendríamos que checar eso. Yo creo que todos tenemos esto, o la mayoría, que la losa de entrepiso está parejita y por lo tanto los castillos tienen la misma altura. ¿Sale? Entonces, habría que checar sus casos para que revisen si esto vale
o no vale. Bueno, entonces, la condición 12 y 13, todos nosotros las vamos a marcar como que cumplen, no las vamos a revisar porque nos hablan de rigideces laterales, no sabemos calcular todavía rigideces, ¿sí? Nos habla de desplazamientos laterales, no sabemos calcular desplazamientos todavía para ya aplicado. Esto lo van a ver ustedes más adelante en mampostería, en concreto. Y por último nos habla igual de rigideces, etcétera, etcétera. Entonces, las condiciones 11, 12 y 13, ustedes las van a dar por cumplidas. Bien, entonces, me voy a este lado. Una vez que ustedes checan sus condiciones de regularidad, si cumple todas, si cumple las 13, entonces su casa habitación es una estructura regular. ¿Sale? Aquí nos habla entonces de irregular. Si no cumple con 1, no es cierto, con 2 o más de las siguientes condiciones que nos enumera aquí arriba. Si no cumple con las condiciones 5, 6, 9, 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 13, 10, 11, 12 y 13, entonces su estructura es irregular. ¿Sale? Y para muy irregular dice, no es cierto, me equivoqué, perdón, me confundí aquí. Si no cumple con uno de estos, ¿sí? Con uno de estos, o 2 o más de, perdón chicos, que los confunda, sale de 1, 2, 3, 4, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 7 y 8. ¿Sí? Entonces también es irregular. ¿Sale? Entonces, según las condiciones vamos a tener que ustedes checan, no, esta sí la cumplió, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, también, pero esta no me cumplió, entonces ya es, si no te cumple una de estas, entonces sí es regular, pero si no te cumple dos, entonces ya es irregular. Si no te cumple una de aquí, por ejemplo, la 4, y aquí no te cumple esta, entonces es irregular porque no está cumpliendo uno de estos. ¿Sale? Entonces hay que revisar bien esto. Bien, entonces ahora sí me voy con las condiciones para ver si es muy irregular. Entonces, para ser muy irregular, no tiene que satisfacer 2 o más. Si no cumple 2 o más de las 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 13, revisamos. Si no cumple 2 o más del 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 13, o si se presenta alguna de las siguientes, como aquí nos habla de desplazamientos de nuevo y de rigidez, esto no lo vamos a considerar ahorita nada más con esto, ¿sale? Si no cumple 2 o más de estas, entonces la estructura es muy irregular. ¿Sale? Entonces, una vez que tú tienes determinada si tu estructura es regular, irregular o muy irregular, entonces voy a tener un factor para poder convertir de Q a Q'. ¿Sale? Entonces, aquí dice, si se realiza un análisis dinámico o uno estático como los establecidos en la sección 6.1 y 7.1, que es la que nos interesa, las condiciones de irregularidad se toman en cuenta multiplicando el factor 0.8, entonces por 0.8, cuando la estructura sea irregular, cuando es irregular. No sé por qué me escribí así. Bueno, y cuando sea muy irregular, se multiplica por 0.7.
¿sale? Cuando la estructura sea regular, aquí no lo menciona, pero dice, en ningún caso se tomará menor que 1. Entonces, ¿sale? Entonces, aquí nos habla de que lo vamos a multiplicar por 1. Entonces, si Q vale 2, lo multiplico por 0.8 cuando es irregular. Q lo multiplico por 107 si fuera muy irregular. Y Q lo tomo como 2 por 1 cuando es regular. Y entonces, por ejemplo, 2 por 0.8 me da, para el primer caso sería Q igual a 1.6, nos quedaría de esta manera. Para el primer caso, para el segundo me quedaría Q' igual a 2 por 0.7 me queda 1.4 y para la última Q' me queda igual que Q de 2. ¿Sale, chicos? Sí, ¿Dudas profesora. hasta aquí? No, creo que no. Bastante revuelto, ¿verdad? Todo esto. Pero tienen que ustedes que revisarlo y leerlo para disipar cualquier duda o para ver si existe todavía alguna duda. ¿Sale? Entonces, creí que iba a llegar creí que iba a avanzar más, veo que no. Sí, todavía nos falta definir qué es R y cómo vamos a obtener los pesos. ¿Sale? Entonces, me gustaría poder ver, aunque sea una hora, con una sesión extraordinaria, ¿sí? O sea, poder verlos, no sé qué día, en la noche como a las 9, si hoy, si mañana, o por ejemplo, mañana es viernes, no sé qué día que se les pueda acomodar. Ahí en el grupo platíquenlo, creo que las 9 es un horario pues libre para la mayoría, no digo para todos, porque sé que algunos tienen clases todavía, pero ahí en el chat